Hola a todos y bienvenidos. Mirad, a más de uno imagino que le habrá pasado. La nevera, frigorífico, se ha jodido. Vamos, se ha jodido no, que, que no enfría. Congelar, congela. ¿Cómo te lo explicas? Que congelar, congela. El congelador es la parte de abajo. El congelador es la parte de abajo. Y esa parte congela de maravilla. Quizás demasiado. Quizás demasiado, tanto que yo creo que estaba congelando abajo demasiado y ha llegado a congelar todo lo que son los tubos que reparten el gas refrigerante. Han llegado a congelar tanto pues que han congelado el tubo por donde circula el gas refrigerante, impide que llegue arriba. No hace el circuito arriba, y arriba, lo que es la parte de la nevera, la refresquera, no enfría. Todos los alimentos que tienes arriba se están estropeando porque tú oyes funcionar el motor cuando abres la puerta, etcétera. Oyes como el motor supuestamente está distribuyendo el gas refrigerante, pero en realidad solamente enfría abajo. Está congelando demasiado, no sé, el motivo no le sé, pero de vez en cuando lo hace. Imagino que está tocando ya la neverita a su fin, porque estos pájaros lo tienen todo pensado. Los fabricantes de los cojones, lo tengo que decir así de claro, lo tienen pensado, pues eso, que si te lo compras y la pagas en metálico, te dure 3, 4, 5 añitos. Y si la compras y la vas pagando por letras, pues eso, nada más que hayas terminado de pagarla, 3, 4, 5 añitos, se te joda y vayas a comprar otra corriendo. Tienen montado un tinglao cojonudo. Qué rabia me da, de verdad. No puedo evitar decirlo. Qué tinglao tiene montado esta panda de sinvergüenzas. Porque antes un aparato de estos, pues oye, no te digo que dure 15, 20, 25 años como duraban antes, pero hostia, que dure por lo menos 7, 8, 10 añitos, que puedas disfrutarla un poco. Pero no, nueva, la tienes que tirar a la basura. Hombre, que esto es un sacadinero descarado. Me indigna y creo que tengo razón. Bueno, a lo que vamos. Bueno, esta no es la primera vez que me lo hace ya. Con esta es la segunda. Y en cosa de un año. Así que como más o menos sé dónde está la avería, voy a ir directo a ello. Y la avería, como estaba diciendo, está abajo. Porque ya en su día lo hice y os voy a enseñar cómo lo hice. Por si a alguien le sirve. Bueno, ahí estábamos diciendo que arriba la neverita, he sacado todas las baldas y todo eso, no enfría. Y abajo, que es el congelador, congela pero demasiado. Y llega a congelar todo el circuito de los tubos por donde circula el gas refrigerante. Así que lo que vamos a hacer es limpiar abajo. Vamos a quitar todos los cajones. Vamos a quitar todos los cajones. Y vemos abajo, vamos a ver si se ve. Abajo, voy a preparar la cámara. Vamos a ver, esta es la parte de abajo, vamos a ver si ahí se ve bien. Y vemos aquí, vamos a ver si lo puedo poner. Ahí. Vemos en la parte de abajo, detrás de donde estaban las cajoneras que he quitado, vemos que tiene una tapita. Tiene 4 tornillos, pues esa tapita la vamos a quitar. Y seguramente descubriremos ahí un pegote de hielo en la parte de abajo. Por ahí. Y impide que está el agujerito de salida. Cuando escurre el agua que descongelamos y tal, está el desagüe. Ahora bueno, voy a quitar la tapa y lo vemos. Bueno, como hemos dicho, vamos a quitar la tapita que tiene aquí, a ver que yo me vea. Vemos que tiene aquí 1, 2 y al otro lado otros 2, 4 tornillitos. Los voy quitando y vamos a descubrir la parte. Bueno, paro mientras porque si no puede durar esto. Bueno, ya tenemos
los 4 tornillitos, ya los hemos quitado. Lo vamos a dejar por aquí, no recuerdo exactamente, pero creo que era tirando, estirando un poquito, sí, estirando un poquito sale sin mayor problema. Estirando un poquito sale sin mayor problema. Vamos a dejar la tapita por aquí. Tengo que decir que esta nevera pues no es tan vieja. Tiene, pues, que tendrá 6 años, no sé si siquiera si los tiene. Supuestamente debería estar a media vida, pero parece ser que no. Bueno, vemos el acorchado, un aislante que tiene aquí, que es corcho de este blanco, con su aislante metálico para lo que es todo el circuito de refrigeración. Y el problema es el mismo de la otra vez, el mismo de siempre. Ya se conoce que va a ser una constante. Va a ser una constante. No lo estáis viendo todavía, lo que estáis viendo es el circuito de refrigeración. Aquí tiene el motor del... vamos a ver si lo podemos ver. Ahí tiene aquí tiene el motorcito del ventilador que distribuye el frío de manera uniforme por todo el habitáculo. Y aquí pues vemos que está todo pues correctamente. Está todo correctamente. Vamos a ver si lo enfoco yo. Ahí. Vemos que está todo correctamente. Excepto aquí abajo. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver si lo puedo poner yo para que se vea. Vamos a ver. No sé si se va a apreciar lo que quiero enseñar. No, ¿veis el...? Vamos a ver, que creo que no se ve. Sí se ve. ¿Veis toda la zona esta? El iceberg que hay aquí pegado. Todo esto es hielo. Todo esto es hielo. Y este es el problema. Ha congelado el tubo del circuito y no distribuye gas, el gas refrigerante, no le distribuye. Esta zona enfría demasiado porque se acumula aquí todo el frío, todo el gas refrigerante se acumula aquí y no deja que el gas refrigerante circule arriba. Con lo cual, arriba no tenemos nada de frío y aquí lo tenemos todo, demasiado. Y el problema es este, el mazacote este de hielo que hay aquí. ¿Cómo le vamos a quitar? Pues bueno, la otra vez lo hice así y esta vez lo voy a hacer igual porque funcionó y es relativamente rápido. No vamos a meter en la vida jamás un objeto punzante. Un cuchillo, un tenedor, un objeto metálico, de ninguna manera. Porque lo único que podemos hacer es, si traspasamos el plástico, vamos a pinchar el aislante de la nevera y no nos va a enfriar correctamente. Eso por una parte. Y otra más grave, si pinchamos el tubo del gas refrigerante, se va a salir el gas refrigerante y, suponiendo que tenga avería, que lo dudo, porque ya sabéis lo rápidos que son para decir que no tiene arreglo o que te compres otra. Así que si pinchas el tubo del gas refrigerante, ya puedes ir pensando en tirar el congelador, la nevera. Así que ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy facilito. Nos vamos a coger un secador de pelo, de ese que tiene tu madre o tu mujer o tu hermana, o si no se le pides al vecino o a la vecina, a quien sea. Cogemos el secador de pelo y empezamos a darle calor hasta que se vaya derritiendo. Poquito a poquito, sin pasarnos. Un secador de pelo, he dicho, no un decapador de esos de quitar pintura. A ver si vamos a fundir ahora aquí media nevera. Se trata de ir dándole calor poco a poco y que ese hielo se vaya derritiendo y se vaya haciendo agua. Vamos a colocar aquí en la parte baja del cajón o una toalla o un trapo, lo que sea, o bolitas de papel, como voy a hacer yo, porque todo el agua que descongele de aquí arriba se va a ir escurriendo hacia abajo y te va a hacer un charco en el suelo. Así que puedes poner aquí bayetas, absorbentes o lo que quieras, porque va a salir bastante agua. Date cuenta que el equivalente a ese pegote de hielo que hay ahí, pues a lo mejor es 1 litro de agua. Así que venga, vamos a por el secador y poquito a poco, con paciencia. No metemos, repito, no, joder, es que si se hace más rápido, si meto ahí el destornillador o un cuchillo y hago palanca, no metas nada ni hagas palanca nada. Paciencia, paciencia
y recuperarás el congelador, porque en el momento que derritas eso va a funcionar perfectamente otra vez. Como metas algún objeto punzante o cortante, etcétera, etcétera, y pinches o rompas algo, entonces ya sí que puedes ir a la tienda por otra. Así que no intentes adelantar porque a lo mejor pierdes. Paciencia. Venga, voy a por el secador y le voy dando calor, poquito a poco. Poquito a poco, he dicho. Bueno, pues tenemos el secador de pelo preparado, así que vamos dándole caña ahí. Repito, ya sé que me pongo pesado, pero se trata de tener paciencia, que tampoco va a ser tanto lo que vamos a tardar. Si necesitamos media hora, pues media hora. El fin creo que lo merece. Si nos precipitamos, intentamos tirar de lo que es el pegote de hielo para acelerar el proceso, a lo mejor rompemos por ahí algo y es peor el remedio que la enfermedad. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Le vamos dando con el secador, y enseguida, mira, vamos viendo cómo va bajando. A ver si se ve cómo lo absorbe ahí ahí. Vamos viendo ya cómo el papel inmediatamente empieza a absorber agua, todo lo que descongela de arriba. Inmediatamente va a empezar vamos, no cae un río, va cayendo poco a poco, pero hay que tener paciencia. Bueno, yo le sigo dando aquí. Hasta que vaya saliendo el pegote. Bueno, vamos avanzando, me he traído una linternita para que se pueda apreciar un poquito el pegote, aunque creo que lo hemos visto bien antes. Este es el pegote de hielo, que ya metemos un poquito el dedo por aquí, ya vemos que está despegado, dándole calor. No nos vamos a pasar dándole calor a los tubos. Recordemos que es gas el tubo que va dentro. El gas siempre es gas, así que nos vamos a dedicar a darle calor aquí a lo que es el hielo, no a los tubos. Y no demasiado cerca. Vamos a dar ahí poco a poco al hielo, hasta que se vaya, sin acercarse demasiado, simplemente que le vaya llegando calor, que ya vemos como el agua va derritiendo, ¿verdad? Va saliendo. Poquito a poco le vamos dando calor y se va derritiendo. Hay que tener un poquito de paciencia, que va a ser cosa de media hora o como mucho, no más. Hasta que quitemos todo el hielo. Tiene que quedar completamente limpio. Lo secamos hasta que descubramos además el agujero del desagüe que está por detrás. Venga, seguimos dándole ahí un poquito hasta que quede totalmente limpio de hielo. Bueno, vamos a ver si se aprecia. Lo voy haciendo paso a paso, yo ya lo he hecho más veces, pero pues si le ocurre a alguien, vamos a ver si me veo yo. Vamos a ver, ¿veis? ¿Veis que ya he soltado, no? Porque el mismo agua hace que el hielo se despegue con el calor, y ya está suelto el mazacote. Vamos tirando de él un poquito, tirando quiero decir, moviéndole, no tirándole de arrancar. Si vemos que sale sin dificultad, como en mi caso, veis el pegote de hielo, ¿no? Que tenía completamente la bandeja obstruida. Bueno, pues le quitamos de ahí. Le dejo ahí en el fregadero que se vaya derritiendo. Y vemos, vamos a ver si podemos verlo, a ver si os lo puedo enseñar. A ver si os lo puedo enseñar, que está el desagüe ahí obstruido. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. A ver si se aprecia, que tengo ahora, mira, ese puntito que se ve ahí, ese puntito que estoy señalando con el dedo, no puedo, solo tengo dos manos, me faltaría otra para alumbrar con la linterna, pero creo que se ve. El puntito ese debería ser el desagüe, y ahora mismo yo lo estoy tocando y está relleno. Ahora ya parece que está filtrando el agua que había ahí, que había hecho un pequeño charquito, ahora ya parece que va filtrando. Está congelado. Se ha llenado de agua, es el agujerito del desagüe, por donde debería haber salido el agua en su momento.
y no se hubiera congelado. Pero a lo mejor influye que está un poquito sucio, por todo lo que arrastra la nevera, de, yo que sé, de alimentos que vamos metiendo, algo de leche alguna vez que se cae, yo que sé, algo de ketchup, etcétera, etcétera. Ya sabéis. Bueno, pues todo eso va arrastrando por la nevera para abajo, para abajo, para abajo y donde acaba en los desagües. Y si de vez en cuando no le hacemos un poco de mantenimiento, pues oye, luego no le echemos toda la culpa tampoco al fabricante. Vale, pues bueno, le voy a seguir dando un poquito de calor con el secador hasta que descongele, porque le estoy tocando y tiene un tapón de hielo. Le voy a dar un poquito más de calor hasta que descongele y luego a ver si le podemos meter por ahí un alambre finito, finito, no rígido y duro y empujando ahí hasta que pinchemos lo que no debemos. Algo que sea flexible, como un cable normal y corriente de estos eléctrico como de altavoz, una cosa así, algo que nos sirva de guía, porque hay muy poco recorrido entre el desagüe y la parte de atrás y la salida del desagüe donde está la bandeja, luego lo enseñaré. Así que tiene que pasar con facilidad y eso nos dirá, nos indicará que el desagüe está completamente desatascado y que por lo menos en una temporada no nos vuelva a ocurrir este problema. Venga, voy a seguir dándole con el secador para desatascar completamente el tapón de hielo que tiene el desagüe.